Mi nombre es Rocío Briceño y voy a hablar sobre la ecuación de balance de materiales. Como primer punto tenemos el modelo de Troyes, que fue propuesto en 1955. Es una reforma de la ecuación de balance de materiales que permite cuantificar los mecanismos de yacimiento. Por otro lado tenemos los índices de empuje. Entre ellos se encuentran el gas disuelto, empuje hidráulico y capa de gas. Son uno de los principales que nos permiten a la hora de calcular el volumen original del sitio. Hablando un poquito más allá de esto, vamos a presentar un ejercicio sobre la ecuación de Troyes. Tenemos que su fórmula es N, que significa petróleo original en el sitio. Tenemos las funciones PVT de petróleo, funciones PVT de gas y funciones PVT de agua. En este caso, funciones PVT de agua se utiliza cuando nos piden que hay un acuífero. En este caso no tenemos. Aquí en el enunciado nos dice que tenemos un yacimiento subsaturado que ha declinado su presión a 4000 psi, inicial a 3200 psi. Se desea calcular el petróleo original en el sitio con los siguientes datos. Es producción acumulada de petróleo, nos dieron que eran 1.5 miles de millones de tanques de almacenamiento. La producción acumulada del gas, que es de 1.200 miles de millones de barriles. Y tenemos un factor volumétrico total inicial. Tenemos también una presión de 3200 psi con los siguientes datos: factor volumétrico del petróleo, relación gas-petróleo, factor volumétrico del gas y el factor volumétrico total. Vamos a empezar sacando el denominador común, que se expresa D. Sacamos el factor volumétrico total menos el factor volumétrico inicial. Estos son los datos: 1520 menos 1450 nos dio como denominador 0.07. Este denominador va a ser utilizado a la hora de reemplazar en las ecuaciones de funciones PVT de petróleo y funciones PVT de gas, que se ven a continuación. En este caso, funciones PVT de petróleo. Tenemos factor volumétrico del petróleo menos relación gas-petróleo por el factor volumétrico del gas entre el denominador. Sustituimos los datos y nos dio un valor de 9.857. Este es un valor adimensional. Continuamos con el factor volumétrico del gas. Sustituimos la fórmula, funciones PVT del gas. Tenemos el factor volumétrico del gas con el denominador y nos dio un valor de 0.0171 adimensional. Ahora sí, para calcular la ecuación de Troyes, ya la tenemos acá, por acá. En esta parte, esto es cuando, como lo dije anteriormente, es cuando nos da un acuífero. En este caso no lo vamos a utilizar porque es solo petróleo y gas, o sea que vamos a utilizar esta parte de la fórmula. Esto es para cuando hay acuífero. Sustituimos los datos. Este 1.5 miles de millones de barriles es reemplazado por esta cantidad de cero que sabemos qué significa. 1.500.000 por 9.857, que fue el resultado de las presiones PVT del petróleo. Más, reemplazamos aquí la producción acumulada del gas, que fue 1.200, la llevamos a la cantidad de cero para saber qué es, por el 0.0171, que fue el resultado que nos dio de las ecuaciones PVT de gas. Reemplazando los datos, nos dio que teníamos un total de petróleo original en el sitio de 35.353,500 tanques de almacenamiento. Esto lo podemos llevar a, como nos lo dio en el enunciado principal, que es 35,35 miles de millones de tanques de almacenamiento. Voy a presentar un ejercicio sobre el índice de empuje. Como se mencionó anteriormente, hay varios índices de empuje. En este caso, los datos de yacimiento son los siguientes. Tenemos una producción total de 1.500.000 barriles. Tenemos una expansión de petróleo que es de 600.000 barriles. Tenemos una expansión de capa de gas de 450.000 barriles. Tenemos una expansión de agua roca de 75.000 barriles. Y tenemos la entrada de agua de 375.000 barriles. Su fórmula es expansión del mecanismo sobre producción total.
Expansión de mecanismos dependiendo de cuál agarremos, o sea, petróleo, gas o agua. Y la producción total, que es 1 base. Ahora bien, reemplazamos fórmulas. Primero vamos con la expansión de mecanismos del petróleo. Es de 600 entre 1.500.000. Nos dio 0.40 llevando al porcentaje 40%. Ahora, con la expansión del mecanismo del gas, que es de 450 barriles entre 1.500.000. Nos dio un resultado de 0.30 llevando al porcentaje 30%. Ahora tenemos la expansión del mecanismo agua-roca, que es de 75.000 barriles entre 1.500.000. Nos dio como resultado 0.05 al 5%. Y por último, tenemos expansión de mecanismos de entrada de agua, que es de 375.000 barriles entre 1.500.000. Esto nos dio resultado 0.25 de un 25%. Se sabe bien que para los índices de Puget debe dar 1 o 100 como resultado final. En este caso, para saber cómo nos va a dar, tenemos que hacer la sumatoria de todos los índices, que pues, el total es el mecanismo de producción del petróleo, del gas, de agua roja y de la entrada de agua. Reemplazando los datos que son 0.40 más 0.30 más 0.05 más 0.25 nos da un total de 1. Eso dice que este balance es correcto, lo que nos dice teóricamente que dio 1 o 100, que estamos en lo correcto con respecto a los índices de Puget. Esto se puede hacer de distintas maneras. Gracias.